Bienvenidas y bienvenidos a Psique y Arte 2026, primer Congreso de las Naciones sobre Psicoterapia y Arte Transpersonal. Un encuentro internacional que reúne a terapeutas, artistas, educadores y a buscadores del alma de todo el mundo. Este congreso abre un diálogo que trasciende fronteras. Cada disertación que presentamos forma parte de un tejido global de voces y miradas. Voces que invitan a reflexionar, a sentir y a expandir la comprensión de lo humano desde un enfoque ético, sensible y transformador. Gracias por acompañarnos en esta travesía. Ahora, damos inicio a esta disertación. Muy buenas, soy Feramo, mi nombre es artista, soy artista autodidacta y mi camino creativo ha estado siempre atravesado por una pregunta central. ¿Cómo se manifiesta lo sagrado en la experiencia humana? Mi formación no proviene únicamente de la academia, sino del diálogo constante entre la práctica artística, la observación del ser humano y la vivencia espiritual. Soy diplomado en arteterapia y psicología del arte, disciplinas que me han permitido comprender el arte no solo como expresión estética, sino como lenguaje del alma, como vía de sanación, introspección y trascendencia. Como voy diciendo a lo largo de mi trabajo, he explorado el cuerpo, la infancia, el dolor, la fe y la vulnerabilidad como territorios donde lo divino se hace visible, donde desde la grandilocuencia, sino desde lo íntimo, no justamente del dogma, sino desde la experiencia. Para mí, el arte sacro no es únicamente la representación de lo religioso, sino la capacidad del arte para revelar lo invisible. Para mí, iluminar aquello que no siempre puede decirse con palabras, en este sentido cada obra se convierte en una luminaria del espíritu, una pequeña luz que nos invita a mirar hacia adentro en estas 4 obras mías que a continuación os presentaré. La disertación que hoy comparto con ustedes lleva por título Luminarias del Espíritu como arte sacro y lo divino, y propone un recorrido por imágenes y reflexiones donde el arte dialoga con la psicología profunda y la espiritualidad, entendiendo la creación artística como un puente entre lo humano y lo trascendente. Como digo, mi intención no es ofrecer respuestas cerradas, sino abrir un espacio de contemplación, de escucha interior, de ese encuentro, porque creo profundamente que el arte, cuando nace de la verdad, desde el dentro, desde el interior, puede convertirse en una forma de oración. A continuación, como digo, en lo divino en mí, cuando hablo de lo divino en una persona, no hablo de perfección, hablo de presencia, esa presencia. Hablo de ese resplandor silencioso que habita en lo humano incluso cuando estás herido, cuando muchas veces tenemos esos bajos de esta vida, profundo en nuestro camino del día, y necesitamos muchas veces ser sentidos propiamente. En mí lo divino no se manifiesta como poder, sino como aliento, no como dominio, sino como llamada. En la voz que me precede y me habita, la que no me pertenece del todo y sin embargo la verdad me sostiene. Descubro lo divino en mí cuando me reconozco criatura limitada, vulnerable, incompleta, porque es así. Esa es la grieta donde entra la luz cuando nos sentimos. En este caso me siento vulnerable y me veo también con esa capacidad incompleta.
No es la autosuficiencia, sino esa apertura que damos muchas veces a que esa luz entre en nuestro interior. Mi cuerpo es el primer lugar del arte sacro, como yo suelo decir. En él se inscribe la huella de lo eterno, en las manos que con ellas trabajo y en los ojos que me contemplo mis propias quehaceres de artes en mis propias obras. En el cansancio, ese cansancio que me pide descanso muchas veces y no solo de materia, pero tampoco soy espíritu sin carne, soy unión. Esa unión para mí la llamo y es sagrada. Lo divino, por decirlo en mí, se revela cuando amo sin poseer, cuando miro sin consumir, cuando escucho sin prisa. Se revela en el gesto sencillo que no busca aplauso, en la fidelidad cotidiana a lo pequeño, en el pan compartido, sino en el silencio, sobre todo respetado. También se manifiesta en el dolor porque lo divino no huye de la cruz, la atraviesa cuando caigo y aún así me levanto cuando dudo y aún así sigo buscando algo más grande que yo, insisto en vivir en mí, no como respuesta cerrada, sino como pregunta viva. Como artista o como ser humano que contempla, me sé mediador, no creo lo sagrado, lo revelo, lo retiro del olvido, lo señalo como formas, con colores, con palabras, con gestos, y en ese acto también yo soy transformado. Lo divino en mí no me separa de los otros, me une, no me eleva por encima, me inclina hacia el rostro del prójimo, porque si hay imagen de Dios en mí también lo hay en quien me mira, incluso y sobre todo cuando no coinciden conmigo. Por eso hablar de lo divino en una persona no es hablar de excepción, sino de vocación. Todos portamos una chispa que nos invitamos, todos somos de algún modo íconos incompletos, verados, agrietados, pero auténticos, verdaderos en eso de la fe, en esa luz que yo para mí siento por parte y hablo de lo divino. Como a continuación, me gustaría hablar un poco sobre unas obras mías. En este caso voy a dar paso a continuación a la primera obra con la que me gustaría hablar y compartir con ustedes, que es Cuerpo de Luz y Herida. Cuando concibo esta obra mía, Cuerpo de Luz y Herida, lo hago desde una pregunta esencial. ¿Cómo hablar hoy de lo sagrado sin recurrir a los códigos tradicionales del arte sacro, sin perder su profundidad espiritual? Esta obra nace de esa tensión, no representa un dogma ni una escena bíblica concreta, sino una experiencia espiritual encarnada en el cuerpo humano. Para mí lo sagrado no habita únicamente en lo perfecto o lo glorioso, sino también en lo vulnerable, en lo herido, en aquello que se repliega para sobrevivir. Por eso elegí un cuerpo desnudo, sin atributos externos, sin rostro. Visible, quise despojarlo de toda identidad histórica o narrativa para que pudiera convertirse en un cuerpo universal, un cuerpo oración. La postura es clave, el cuerpo se recoge sobre sí mismo en un gesto que recuerda tanto al dolor como a la contemplación. Hay en él algo penitencial, pero también profundamente humano. Me interesa esa ambigüedad, porque en la tradición espiritual, la herida no es solo sufrimiento, es también lugar de revelación. En muchas místicas, la herida es la abertura por la que entra la luz. Las marcas que atraviesa la piel no deben leerse como violencia explícita, sino como signos. Son estigmas contemporáneos, no impuestos desde fuera, sino nacidos desde la experiencia interior. No hablan de martirio heroico,
sino de una espiritualidad silenciosa, cotidiana, donde el cuerpo se convierte en el primer territorio de lo sagrado. La luz cumple aquí una función teológica, claro que sí, no es una luz triunfal ni celestial, es una luz contenida, casi íntima, que emerge desde la oscuridad. Quizá trabajé esa luz como un signo de presencia, no de salvación inmediata, una luz que acompaña, que revela sin imponer, que sugiere que incluso en la noche del cuerpo hay una forma de trascendencia posible. En esta obra mía dialoga con la tradición del arte sacro, pero no la imita, sin antes lo sagrado se representaba a través de la gloria, del oro o de la iconografía reconocible. Hoy siento la necesidad de situarlo en el cuerpo real, vulnerable, herido, en un tiempo donde el cuerpo es explotado, ocultado o idealizado, devolverle su dimensión espiritual para mí en un acto profundamente sagrado. Cuerpo de luz y herida, como digo, no busca provocar ni ilustrar una verdad cerrada. Busca crear un espacio de contemplación, un lugar donde quien mira pueda reconocerse, orar en silencio o simplemente detenerse, porque creo que el arte sacro contemporáneo no debe dar respuestas sino abrir preguntas que nos acerquen, aunque sea un poco, al misterio. Voy a dar paso a mi siguiente obra, a la cual la llamo Levitación Divina. En mi obra, cuando realicé Levitación Divina, pues bueno, quise explorar la relación entre el cuerpo y lo trascendente. Como vuelvo a decir, no desde la idealización, sino desde la atención que me interesaba representar un cuerpo que desafía la gravedad, pero que al mismo tiempo sigue profundamente humano, vulnerable y pesado. Pero eso, la figura no tiene rostro definido, como vuelvo a intentar plasmar en mi obra, ni creo una identidad concreta. No es en alguien particular tampoco, es un cuerpo universal. Es un cuerpo que no podría ser cualquiera, la anatomía es forzada, suspendida en una postura que no es cómoda ni estable, porque para mí la experiencia de lo espiritual no es un estado de calma absoluta, sino de transformación. Y de toda transformación implica conflicto. La luz desciende desde lo alto, tiene un papel central, no la pensé como una luz suave o consoladora, sino como una presencia que expone, que marca el cuerpo. Los tonos rojizos sugieren desgaste, sacrificio, incluso heridas. Me interesaba esa idea de que la elevación espiritual no ocurre sin costo, que no hay ascenso sin entrega. La postura arqueada del cuerpo puede leerse de dos maneras, como un momento de ascensión o como un estado de abandono. Esa ambigüedad es intencional. No me interesa dar respuestas sagradas, sino dejar al espectador en este punto de duda, preguntándose si el cuerpo está siendo elevado o si está a punto de caer. La cruz incinada en el suelo funciona como un recordatorio de lo terrenal. Aunque el cuerpo parece desprenderse del peso físico, sigue existiendo una referencia al sacrificio, a la materia, a la experiencia humana que no puede desaparecer del todo. En cuanto al gesto pictórico, quise que la pincelada fuera visible y enérgica. No busqué embellecer el cuerpo, sino mostrarlo en su fragilidad. Para mí ahí aparece lo sagrado, no en la perfección, sino en la tensión entre la carne y el espíritu. La Levitación Divina es, en ese sentido, una obra que habla más de preguntas que de certezas. Habla de la fe, de la trascendencia y del cuerpo como territorio, donde lo divino y lo humano se encuentran, se enfrentan y a veces se sostienen mutuamente. Bien. Vuelvo
como vuelvo a repetir, os presento otra obra mía. En este caso, doy paso a la fe de la inocencia. En esta obra mía, cuando realicé la fe de la inocencia que están ustedes contemplando, pues quise volver al origen, sobre todo más puro, de la experiencia espiritual, la confianza absoluta sobre todo, y no me interesaba tampoco representar, como vuelvo a repetir, ningún acto religioso solemne, ni una liturgia formal, sino ese momento íntimo entre el silencio en el que la fe nace sin pregunta, sin duda y sin miedo. El niño arrodillado no reza desde el consentimiento, sino desde el corazón. Su postura es sencilla, casi frágil, pero está envuelta por una luz que proviene de una fuente externa, sino de una propia interioridad. Esa luz simboliza la presencia de lo sagrado, que habita en la inocencia de una fe que no necesita explicaciones ni demostraciones. El fondo oscuro cumple una función importante, no es amenaza, sino contraste, representa el mundo complejo, ruidoso y a veces hostil que nos rodea al ser humano. Frente a él, la figura del niño se convierte en un acto de resistencia espiritual. Su oración es un refugio, no un espacio de encuentro donde lo divino se manifiesta en lo pequeño. Como artista creo que el arte sacro no solo debe hablar de Dios, sino también del ser humano, en su relación más auténtica con Él. En esta obra quise recordarnos que la fe profunda no siempre es la más elaborada, sino la más sincera. Tal vez al contemplarla podamos preguntarnos en todo momento, en qué momento perdimos esa confianza simple. Y ahí aún estamos a tiempo de recuperarla. Bueno, voy a dar a continuación mi última obra, presentación. En este caso os presento Perdón de Padre. En esta obra titulada Perdón de Padre quise detenerme en uno de los momentos, la verdad, más profundos y sobrehumanos del misterio cristiano. La oración confiada y total. No represento aquí un Cristo triunfante, sino a un Cristo plenamente entregado, que eleva su rostro al Padre desde la intimidad más absoluta. La mirada hacia lo alto no es solo el gesto físico, sino un acto de abandono. Los ojos cerrados expresan recogimiento interior, una oración que no necesita palabras, porque nada del amor nace del amor y de la obediencia. Las manos unidas refuerzan esa actitud de súplica, de diálogo, silencio entre el Hijo y el Padre, donde el perdón no es debilidad, sino la expresión más alta de la misericordia. La luz que envuelve el rostro y se expande desde lo alto simboliza la presencia del Padre que escucha. No es una luz dramática, sino serena, casi envolvente, porque incluso en el momento de mayor entrega y dolor, la comunión permanece intacta. Quise que esa luz hablara de esperanza, de confianza, de un amor que no se rompe. Como artista, para mí, vuelvo a decir, el arte sacro invita a la oración. Esta obra no busca explicar el misterio, sino acompañarlo, a contemplarla. Deseo que el espectador no solo vea a Cristo pidiendo perdón, sino que se reconozca a sí mismo en esa súplica, comprendiendo que el perdón es un camino que nace del amor y nos conduce de verdad a la redención. Sin más, aprovecho para decirle muy expresamente saludos al presidente, el doctor Leonardo Maldonado, a darle las gracias a todos los compañeros y compañeras disertantes de este congreso que para mí es un derroche, como yo digo, en este esfuerzo divino de fe y de esperanza. Y darle las gracias de nuevo a todos y a todas las habido por haber por este momento tan ejemplar en tan gran evento. Muchas gracias y bendiciones para todos.
slow breath in the dark. The night leans into my skin. A quiet fire begins to rise. No need for words or reasons.